En una sala VIP de un aeropuerto, una mujer con un cardigan sencillo intenta hacerse pequeña en su asiento mientras su exmarido millonario, acompañado de su nueva esposa, convierte su presencia en motivo de burla pública. Él se ríe de su fracaso, desprecia su apariencia y anuncia en voz alta que está camino de cerrar negocios en un jet privado, seguro de que ella jamás volvería a salir de la clase económica. Lo que no imagina es que afuera, un jet mucho más grande y mucho más caro acaba de aterrizar, trayendo consigo la prueba silenciosa de que la nota al pie de su vida se convirtió en la verdadera autora de la historia. En pocos minutos, cada mirada de desprecio será reemplazada por sorpresa, envidia y la certeza de que el talento que él descartó es justamente lo que va a derribarlo. Antes de descubrir cómo su ex la humilló, hasta que un jet privado aterrizó a sus pies, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir esta historia con alguien que necesite creer en su propia transformación. La luz de la mañana entraba filtrada por las enormes cristaleras de la sala VIP del aeropuerto de Barajas, en Madrid. Marina Herrero se ajustó el cardigan beige sobre los hombros y apretó el asa de su bolso de cuero gastado contra el cuerpo, como si ese gesto pudiera protegerla de algo invisible que flotaba en el aire. La sala era elegante, silenciosa, con sillones de cuero oscuro distribuidos en pequeños grupos, mesas bajas de cristal y una decoración discreta que resumaba exclusividad. Ella no estaba acostumbrada a ese tipo de ambiente, ya no. Se sentó en un sillón apartado, cerca de la ventana que daba a la pista, y pidió un café a la asistente que pasó con una bandeja plateada. La joven sonrió educadamente y regresó en instantes con una taza de porcelana blanca. Marina sostuvo el café entre las manos, sintiendo el calor atravesar la fina loza, y miró a su alrededor. Había pocas personas allí. Un hombre con un traje azul marino hablaba por teléfono en voz baja, gesticulando con la mano libre. Una mujer rubia, con gafas de sol y tacones altos, hojeaba una revista de moda. Todo parecía tranquilo, sofisticado, distante. Marina se llevó la taza a los labios y tomó un sorbo. El café estaba perfecto, fuerte y amargo como a ella le gustaba, pero no conseguía sentir el sabor de verdad. Tenía el estómago encogido, una mezcla de nerviosismo y emoción que llevaba arrastrando desde hacía días. Aquel vuelo no era común, no era un viaje cualquiera. Era el cierre de un ciclo que había comenzado con lágrimas, noches sin dormir y una sensación constante de haber sido borrada de su propia historia. Respiró hondo y dejó que sus ojos vagaran por la pista. Aviones despegaban y aterrizaban en una coreografía meticulosa, cada uno siguiendo su destino, cumpliendo rutas trazadas con precisión. Siempre le había gustado esa idea. Orden, lógica, previsibilidad. Era lo que la había atraído a la ingeniería informática años atrás, todavía en la universidad, cuando pasaba noches enteras escribiendo líneas de código, resolviendo problemas complejos, creando algo desde cero. En aquella época, Marina era otra persona, joven, llena de sueños, con la certeza de que estaba construyendo algo importante. Fue durante el último año de carrera cuando conoció a Bruno Castillo. Él estudiaba administración de empresas y tenía un carisma natural que llenaba cualquier sala. Hablaba rápido, gesticulaba mucho, reía a carcajadas. Todos a su alrededor parecían inclinarse ante su energía, como girasoles siguiendo al sol. Marina recordaba el día en que él se le acercó en la biblioteca, interesado en un proyecto suyo sobre inteligencia artificial aplicada a la logística. Dijo que aquello tenía potencial, que podría convertirse en algo grande, que ella necesitaba a alguien que entendiera de negocios para transformar esa idea en realidad. Marina, que siempre había sido más introspectiva, le creyó. Le creyó porque Bruno parecía sincero, porque decía que admiraba su inteligencia, porque, en aquel momento, ella quería creer que alguien veía valor en lo que hacía. Empezaron a salir poco después, y la relación se mezcló naturalmente con los planes de la startup. Fundaron la empresa juntos, justo después de graduarse,
Ella como directora de tecnología, él como CEO. Marina pasaba días enteros programando, probando, ajustando algoritmos. Bruno buscaba inversores, presentaba la visión de la empresa, cerraba acuerdos. Al principio, parecía un sueño. Trabajaban codo con codo, compartían pequeñas victorias, celebraban cada logro. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Bruno comenzó a tomar decisiones sin consultarla. Empezó a hablar de la empresa como si fuera creación exclusiva suya. En las reuniones con inversores, presentaba el producto como si fuera fruto únicamente de su visión estratégica, mencionando a Marina de pasada como una técnica competente que ejecutaba sus ideas. Ella intentó hablar, intentó mostrar que aquello no era justo, pero Bruno siempre tenía una respuesta preparada. Decía que ella no entendía cómo funcionaba el mundo de los negocios, que los inversores querían ver a un líder fuerte, que debía confiar en él, y ella confió. Confió cuando él sugirió poner los bienes de la empresa a su nombre para facilitar transacciones. Confió cuando la convenció de firmar documentos que ella no leyó con la debida atención. Confió porque estaba enamorada, porque creía que estaban construyendo algo juntos, porque no podía imaginar que alguien que decía amarla pudiera estar, poco a poco, borrando su existencia de aquella historia. Marina cerró los ojos con fuerza, intentando alejar los recuerdos que insistían en volver. Pero era inútil. En aquella sala silenciosa, con el café enfriándose entre sus manos, el pasado regresaba con toda su fuerza. Recordaba el día en que descubrió la traición. Fue por casualidad, un mensaje que apareció en el móvil de Bruno mientras él se duchaba. Un mensaje de Fernanda, una de las inversoras que frecuentaba las reuniones de la empresa. Palabras íntimas, promesas, planes. Marina sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El enfrentamiento fue terrible. Bruno no lo negó. Dijo que estaba cansado, que el matrimonio ya no funcionaba, que Fernanda lo entendía de una manera que Marina nunca había conseguido. Ella lloró, gritó, suplicó, pero él ya había tomado su decisión. Le pidió el divorcio. Y fue entonces cuando la pesadilla comenzó de verdad. Los abogados de Bruno eran los mejores que el dinero podía comprar. Construyeron una narrativa en la que Marina era solo una empleada. Una programadora competente pero reemplazable. Presentaron documentos que mostraban a Bruno como el único socio legal de la empresa, ya que la mayoría de los bienes estaban a su nombre. Alegaron que el algoritmo principal, aquel que sustentaba toda la operación, era resultado de la visión estratégica de Bruno, no del trabajo técnico de Marina. Ella intentó defenderse, pero no tenía recursos para contratar abogados igualmente poderosos. No tenía pruebas organizadas, contratos claros, nada que pudiera garantizar sus derechos. El proceso duró meses. Meses en los que Marina vio su vida desmoronarse pedazo a pedazo. Perdió la casa, perdió la empresa, perdió casi todo el dinero que habían construido juntos. Al final, salió con una cantidad pequeña, insuficiente, humillante, y una única patente, una variación del algoritmo original, una versión secundaria centrada en la logística de la cadena de suministro que los abogados de Bruno consideraron demasiado irrelevante como para que valiera la pena luchar por ella. Marina se mudó a un apartamento minúsculo en un barrio de la periferia, un lugar estrecho, con paredes finas y vecinos ruidosos. Pasó semanas encerrada allí, llorando, sintiéndose invisible, borrada, reducida a una nota a pie de página en la historia que ella misma había ayudado a escribir. Miraba al techo por la noche y se preguntaba si Bruno tenía razón, si realmente no era más que una pieza reemplazable, si todo el talento que creía tener era solo una ilusión. Pero entonces, en una de esas noches, cuando el dolor parecía insoportable, abrió el archivo de la patente que se había quedado con ella. Aquella variación del algoritmo original, considerada sin valor por los abogados de Bruno. Marina pasó horas analizando el código, recordando cada línea que había escrito, cada ajuste que había hecho, y se dio cuenta de algo. Aquella patente no era inútil. Era en realidad
la base para algo mucho más grande. El algoritmo tenía el potencial de revolucionar la gestión de las cadenas de suministro globales. Podía optimizar rutas, prever cuellos de botella, reorganizar existencias en tiempo real, con una eficiencia que ningún otro sistema en el mercado conseguía. Marina vio allí una oportunidad, no de venganza, sino de empezar de nuevo, de demostrarse, primero a sí misma, que era mucho más que una nota a pie de página. Con el poco dinero que le quedó del divorcio, alquiló servidores modestos y empezó a trabajar. Reescribió el código entero, línea por línea, perfeccionando, probando, ajustando. Trabajó noches seguidas, alimentándose de café y sándwiches sin salir de casa. No se lo contó a nadie. No quería expectativas, no quería presión. Solo quería hacer el trabajo. Le llevó meses, meses de soledad, de dudas, de crisis en las que pensaba que estaba perdiendo el tiempo, que aquello no llegaría a nada. Pero continuó, y al final tenía algo sólido, un sistema funcional, elegante, poderoso. Marina preparó una demostración concisa, grabó vídeos explicativos, organizó la documentación técnica, y entonces hizo algo simple, casi ingenuo. Envió un único correo electrónico a Sint, un gran conglomerado internacional de tecnología y logística que tenía su sede en Madrid y operaciones en todo el mundo. No esperaba respuesta. Pensaba que su correo sería ignorado, perdido entre los cientos de propuestas que una empresa de ese calibre recibía a diario. Pero 3 días después, recibió un mensaje. Querían ver una demostración en vivo. Concertaron una reunión online. Marina hizo la presentación desde su minúsculo apartamento, con una cámara improvisada y una conexión inestable, pero el sistema habló por sí mismo. Los ejecutivos del conglomerado hicieron preguntas técnicas, probaron escenarios, pidieron datos, y al final dijeron que querían seguir adelante. Hicieron pruebas más profundas, análisis detallados, y entonces llegó la propuesta. Querían comprar su empresa. No solo la patente, sino todo el sistema. Querían crear una división internacional en torno a esa tecnología y le ofrecían a Marina un puesto de liderazgo, con autonomía, equipo propio, un presupuesto sólido, un contrato que cambiaría su vida. Marina no podía creerlo. Releía los correos, revisaba los términos, pensaba que en cualquier momento descubriría que era un error. Pero no lo era. Era real. Y ahora, en aquella sala VIP del aeropuerto, esperaba el jet privado que el conglomerado había enviado para recogerla. Un jet que la llevaría a la sede internacional de la empresa, donde firmaría el contrato final, donde ella, oficialmente, dejaría de ser la mujer borrada y se convertiría en la directora de una operación global. Tomó otro sorbo de café, ya frío, y sintió una leve sonrisa asomar a sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control, que se había demostrado a sí misma que era capaz, que Bruno estaba equivocado. Fue entonces cuando oyó la voz, una voz masculina, alta, llena de confianza, que resonó en la sala, e hizo que Marina se congelara. Conocía esa voz, conocía cada entonación, cada pausa, cada matiz. Era una voz que todavía la atormentaba en sus pesadillas, que todavía le revolvía el estómago. Bruno Castillo acababa de entrar en la sala VIP. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Se giró lentamente, casi sin querer, y lo vio. Estaba diferente, más corpulento quizás, el pelo un poco más corto, canoso en las sienes. Vestía un caro traje gris, zapatos italianos relucientes, un reloj dorado que brillaba en su muñeca izquierda, y a su lado, aferrada a su brazo, estaba Fernanda, la mujer que había sido la otra y que ahora era su esposa. Fernanda llevaba un vestido de diseñador, joyas discretas pero caras, el pelo rubio impecablemente peinado. Se reía de algo que Bruno decía, una risa alta, teatral. Los dos caminaban por la sala como si fuera suya, saludando al asistente con esa falsa familiaridad de quien está acostumbrado a ser tratado como alguien especial. Marina bajó la cabeza instintivamente, escondiendo el rostro tras la taza de café.
Su primer impulso fue levantarse e irse, desaparecer antes de que él la viera. Pero no había a dónde ir. El vuelo estaba programado. El jet estaba en camino. No podía simplemente esfumarse. Así que se quedó allí, intentando hacerse pequeña, invisible, rezando para que Bruno no la reconociera. Pero el universo no estaba de su lado en ese momento. Bruno miró a su alrededor, haciendo su habitual reconocimiento del entorno, y sus ojos se posaron en Marina. Hubo un momento de confusión, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Luego llegó el reconocimiento, y con él una expresión que Marina conocía bien. Sorpresa, desprecio, diversión. Le dijo algo a Fernanda señalando discretamente en dirección a Marina. Fernanda miró, frunció el ceño, y luego sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Los dos intercambiaron unas palabras en voz baja, y entonces, para horror de Marina, comenzaron a caminar en su dirección. Marina apretó la taza entre sus manos con tanta fuerza que pensó que la porcelana se rompería. Sintió la sangre pulsar en sus sienes, la boca se le secó. No había escapatoria. No había forma de evitar lo que estaba a punto de suceder. Bruno se detuvo frente a ella, con las manos en los bolsillos, la postura relajada. Miró a Marina de arriba abajo, deteniéndose en el cardigan beige raído, en el bolso de cuero gastado, en los zapatos sencillos, y entonces sonrió. Una sonrisa cruel, llena de satisfacción. «Marina», dijo él, arrastrando el nombre como si fuera un chiste privado. «Qué sorpresa verte aquí. No sabía que frecuentabas este tipo de lugares». Marina no respondió. No confiaba en su propia voz. Fernanda se acercó más, todavía aferrada al brazo de Bruno, y miró a Marina con esa mezcla de curiosidad y lástima que es aún peor que el desprecio directo. «Bruno, pobrecita, debe de estar esperando a alguien», dijo Fernanda con una voz edulcorada que destilaba falsa simpatía. «Ya sabes, estas salas a veces dejan entrar a invitados de segunda clase». Bruno se rió, una risa fuerte que llamó la atención de las otras personas en la sala. Marina sintió que le ardían las mejillas, sintió que los ojos empezaban a picarle, pero no iba a llorar. No allí, no delante de él. «Tienes razón, Fernanda», dijo Bruno, fingiendo reflexionar. «Marina, ¿has entrado aquí por error? Esta sala es para invitados de verdad, ¿sabes? Gente que realmente tiene un motivo para estar aquí». Marina finalmente encontró su voz débil, temblorosa. «Tengo un vuelo programado». «Ah, tienes un vuelo programado», repitió Bruno en tono de burla. «Déjame adivinar. Clase turista. ¿O has conseguido que alguien te traiga?» Fernanda volvió a reír, cubriéndose la boca con la mano de forma exagerada. Bruno se sentó en el sillón al lado de Marina, sin pedir permiso, invadiendo su espacio. Olía a perfume caro, a éxito, a todo lo que Marina había perdido. «Sabes, Marina», dijo él, inclinándose hacia ella, como si fueran viejos amigos compartiendo confidencias. «He venido hoy a cerrar una gran ronda de inversión. Mi jet me va a llevar a una reunión importantísima». Hizo una pausa, sacando el móvil del bolsillo y mostrando unos mensajes. «¿Ves esto? Confirmación del hangar. Aviación ejecutiva de verdad». Le mostró la pantalla a Marina, que vio brevemente la foto de un jet de tamaño mediano, elegante, con el logotipo de la empresa de Bruno estampado en el fuselaje. Marina desvió la mirada. «Seguro que estás aquí esperando que alguien te lleve, ¿no?», continuó Bruno. «O quizás has ahorrado durante meses para comprar un billete caro y estás aquí sintiéndote especial por unas horas». Fernanda soltó una carcajada, sentándose al otro lado de Marina, rodeándola. «La gente de verdad hace cualquier cosa para sentirse importante, ¿verdad, amor?». Bruno asintió con la cabeza, apoyando el codo en el brazo del sillón, completamente a gusto. «Sabes, Marina, he pensado en ti de vez en cuando. Me pregunto cómo te las arreglas. Debe de ser difícil, ¿no? Después de todo». Marina respiró hondo intentando mantener la compostura. «Estoy bien, gracias». «¿Bien?». Bruno enarcó las cejas teatralmente sorprendido. «¿En serio? Porque no lo parece.
Quiero decir, mírate. Ese cardigan, ese bolso. No me malinterpretes, pero parece que las cosas no están precisamente en su mejor momento para ti. Fernanda puso la mano en el hombro de Marina en un gesto que pretendía ser afectuoso, pero que solo aumentaba la humillación. Pobrecita. Bruno, ¿no crees que deberías ayudarla? Quiero decir, ya estuvisteis casados. Quizás podría volver a la empresa. No como socia, claro. Pero, ¿quién sabe? ¿Un trabajillo? Servir café, organizar archivos, esas cosas. Bruno fingió considerar la idea, rascándose la barbilla. No es mala idea, Fernanda. Marina, ¿estarías dispuesta? La empresa ha crecido mucho, ¿sabes? Tenemos un equipo enorme ahora. Quizás podrías ser útil de alguna forma. Claro, no como programadora. Ya tenemos gente mucho más cualificada para eso. Pero en algo más sencillo. Marina apretó los labios, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Aquello se estaba volviendo insoportable. Cada palabra era una cuchilla, cortando profundo, reabriendo heridas que creía ya cicatrizadas. No, gracias, consiguió decir, con la voz apenas saliendo de su garganta apretada. Ah, qué pena, dijo Bruno levantándose y ajustándose la chaqueta. Bueno, la oferta sigue en pie. Si cambias de idea, búscame. Siempre es bueno ayudar a quien lo necesita. Fernanda también se levantó, y los dos se quedaron allí, de pie, mirando a Marina desde arriba, como si fuera algo pequeño, insignificante. Marina miró al suelo, sintiéndose exactamente como ellos querían que se sintiera, invisible, fracasada, borrada. Por un instante, volvió a creer en la versión que Bruno tenía de ella. Creyó que quizás realmente no era más que una nota a pie de página, que aquel contrato, aquel jet, era solo un error, una ilusión que pronto se desvanecería. Pero entonces algo sucedió. Una empleada del aeropuerto, vistiendo un impecable uniforme azul marino con detalles dorados, se acercó rápidamente al grupo. Llevaba una carpeta y tenía una expresión profesional pero amable. Sus ojos buscaron por la sala hasta posarse en Marina. «Disculpen la interrupción», dijo la empleada dirigiéndose directamente a Marina e ignorando por completo a Bruno y Fernanda. «Señora Herrero». Marina levantó la vista sorprendida. «Sí». La empleada sonrió, una sonrisa cálida y respetuosa que contrastaba violentamente con la forma en que Bruno y Fernanda habían tratado a Marina segundos antes. «Su aeronave acaba de aterrizar y está rodando hacia la rampa en este momento. Deberíamos estar listos para el embarque en aproximadamente 10 minutos. ¿Puedo coger su equipaje?» Marina parpadeó, todavía procesando. «¿Mi aeronave?» La empleada había dicho «mi aeronave», como si el jet entero fuera suyo. «Sí, señora», confirmó la empleada, consultando su carpeta. «Vuelo charter, matrícula November Tango 7964. El comandante me ha pedido que le avise de que el tiempo es excelente y la ruta está aprobada. Será un vuelo tranquilo». Bruno, que había empezado a alejarse, se detuvo en seco. Se giró lentamente, su expresión cambiando de diversión a confusión. Fernanda, todavía aferrada a su brazo, frunció el ceño. «Espere», dijo Bruno, dando unos pasos de vuelta hacia Marina. «¿Ha dicho su aeronave? Debe de haber algún error». La empleada miró a Bruno con esa educación fría y profesional reservada para quien interrumpe sin motivo. «No hay ningún error, señor. La señora Marina Herrero es nuestra única pasajera en este vuelo ejecutivo». Bruno soltó una risa corta, incómoda. «Mire, yo conozco a esta mujer. No tiene medios para fletar un jet privado. Debe de ser un error del sistema o está viajando con alguien». La empleada no se inmutó. Mantuvo la mirada firme en Bruno, la postura erguida. «Señor, le puedo asegurar que no hay ningún error. La reserva fue realizada por Tech Global Solutions y la señora Herrero es la única pasajera autorizada. Ahora sí, me disculpa, necesito preparar el embarque. Tech Global Solutions». El nombre resonó en la sala como un trueno silencioso. Bruno palideció. Marina vio cómo la sangre huía de su rostro, vio cómo sus ojos se abrían ligeramente. Fernanda miró a su marido, confundida, sin entender la reacción. «¿Tech Global?»
repitió Bruno, la voz saliendo extraña, más aguda. ¿El conglomerado internacional? Sí, señor, confirmó la empleada, ya empezando a alejarse. Señora Herrero, ¿puedo acompañarla a la ventana? El jet está llegando a su posición y creo que querrá verlo. Marina se levantó con las piernas temblorosas pero firmes. Sí, claro. Siguió a la empleada hasta la gran cristalera que daba a la pista. Otras personas en la sala, curiosas por el movimiento, empezaron a mirar también. El hombre del traje azul marino que hablaba por teléfono interrumpió su conversación. La mujer rubia de las gafas de sol dejó la revista. Todos los ojos se volvieron hacia la pista. Y entonces apareció. Un jet enorme, elegante, con líneas aerodinámicas perfectas, se deslizó suavemente por la pista hacia la rampa VIP. Era un Gulfstream G650, uno de los modelos más lujosos y caros del mundo. El fuselaje blanco brillaba bajo la luz de la mañana, con detalles en gris oscuro y el logotipo de Tech Global Solutions pintado en 1970. La cola, un globo estilizado entrelazado con circuitos digitales, era imponente, era magnífico y era, de lejos, mucho más grande y sofisticado que el jet de Bruno. La sala quedó en silencio absoluto. Todos observaban la aeronave acercarse, hipnotizados. El equipo de tierra ya se estaba movilizando, colocando los conos naranjas, preparando la escalera de embarque, moviéndose con la eficiencia de quien trata con aviación de altísimo nivel. Marina no podía creerlo. Sabía que el conglomerado enviaría un jet, pero no imaginaba que sería aquello. Era una declaración, una afirmación silenciosa de quién era ella ahora, de lo que había conseguido. Detrás de ella Bruno estaba paralizado. Fernanda le tiraba del brazo intentando llamar su atención, pero él no respondía. Sus ojos estaban fijos en el jet, y Marina vio el momento exacto en que reconoció el modelo. Bruno siempre había estado obsesionado con la aviación ejecutiva. Conocía cada modelo, cada especificación, cada precio, y sabía exactamente lo que estaba viendo. «Eso es un G650», murmuró Bruno, más para sí mismo que para nadie. «Cuesta más de 70 millones de dólares». Fernanda abrió los ojos como platos. ¿70 millones? Bruno no respondió. Estaba haciendo cuentas mentalmente, procesando lo que aquello significaba. Una empresa no enviaba un G650 para recoger a cualquiera. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de importancia, de valor estratégico, de poder. La empleada volvió junto a Marina, tocándole el hombro con delicadeza. «Señora Herrero, la aeronave está lista. Si desea acompañarme a la zona de embarque, tenemos una sala privada donde puede esperar mientras la tripulación finaliza los preparativos». Marina asintió, todavía en estado de shock. Cogió su bolso, se ajustó el cardigan y empezó a seguir a la empleada. Pero antes de dar más de 2 pasos, Bruno se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. «Marina, espera», dijo él con la voz extraña, sin la arrogancia de antes. «Necesito hablar contigo». Marina lo miró. Por primera vez desde que él había entrado en la sala, realmente lo miró a los ojos, y vio algo que nunca imaginó ver allí. Miedo. «Bruno, tengo que irme», dijo ella con calma. «Mi vuelo está esperando». «Solo 1 minuto», insistió él, poniéndole la mano en el brazo. Marina se apartó instintivamente, y él retrocedió, levantando las manos en un gesto apaciguador. «Por favor, es importante». Marina miró a la empleada, que esperaba pacientemente a unos metros de distancia. Luego volvió a mirar a Bruno. Fernanda estaba justo detrás de él, con los brazos cruzados, el rostro confuso y ligeramente irritado. «1 minuto», concedió Marina. Bruno respiró hondo, pasándose la mano por el pelo en un gesto nervioso que Marina conocía bien. Lo hacía cuando estaba bajo presión, cuando las cosas no salían como había planeado. «¿Estás trabajando con Tech Global?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Sí». «¿En qué puesto?». Marina dudó. Una parte de ella quería echárselo en cara, restregarle toda la verdad, pero otra parte, la que todavía llevaba las heridas de la humillación,
Solo quería irse. No le debía explicaciones, ya no. Eso no es asunto tuyo, Bruno. Él dio un paso adelante, su voz bajando a un tono casi desesperado. Marina, por favor, necesito saberlo. ¿Tiene que ver con tecnología? ¿Con algoritmos? Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La forma en que preguntó, el pánico mal disimulado en su voz, la manera en que sus manos temblaban ligeramente. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba. ¿Por qué quieres saberlo?, preguntó ella, cruzándose de brazos. Bruno miró a su alrededor, comprobando si alguien estaba escuchando. Luego se acercó más, bajando la voz a un susurro urgente. La empresa está teniendo problemas técnicos. El sistema ha estado presentando fallos, errores que no podemos explicar. Los contratos se están viendo afectados. Algunos clientes amenazan con irse. Las acciones han caído un 12% en la última semana. Marina no dijo nada. Se limitó a observarlo, esperando que continuara. No entiendo lo que está pasando, admitió Bruno, y había una vulnerabilidad en su voz que Marina nunca había oído antes. El equipo técnico no consigue solucionarlo. Dicen que es algo en el núcleo del algoritmo, algo que se está degradando con el tiempo. Pero eso no tiene sentido, el código es sólido, siempre lo ha sido. Marina sintió una extraña y amarga satisfacción crecer en su pecho. Sabía exactamente lo que estaba pasando, porque ella había diseñado que pasara. Cuando creó el algoritmo original, años atrás, Marina había incluido una capa de seguridad que pocos entenderían. Era algo sutil, elegante, escondido en las profundidades del código. Una clave criptográfica que necesitaba ser actualizada periódicamente, o el sistema comenzaría a presentar una degradación gradual. Nada catastrófico de inmediato, solo pequeños errores, aquí y allá, que se acumularían con el tiempo hasta volver el sistema inestable. Era su forma de protección, en aquella época ingenua en la que todavía creía que sería reconocida por su trabajo. Pensaba que, si algún día lo necesitaba, tendría cómo demostrar que el algoritmo era suyo. Pero cuando llegó el divorcio, cuando Bruno se quedó con todo, ella no mencionó la clave. Dejó que se llevara el sistema, creyendo que era enteramente suyo, y ahora, años después, el sistema estaba cobrando su precio. «Deberías haber pensado en eso antes», dijo Marina con la voz tranquila, casi fría. «Marina, por el amor de Dios», suplicó Bruno, y había lágrimas formándose en sus ojos. «Si sabes lo que está pasando, tienes que ayudarme. Toda la empresa está en riesgo. Años de trabajo se van a ir por el desagüe». «¿Años de tu trabajo?», preguntó Marina, enarcando una ceja. «¿O años de mi trabajo que robaste?». Bruno retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Yo no robé. Éramos socios. Era de la empresa. Yo creé ese algoritmo, Bruno. Yo escribí cada línea. Tú solo lo vendiste. Y cuando ya no me necesitaste, me tiraste como si fuera basura». Fernanda se acercó, poniendo una mano en el hombro de Bruno. «Bruno, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta mujer en realidad?». Bruno no respondió. Mantuvo los ojos fijos en Marina, y ella vio el momento en que finalmente lo entendió todo. El momento en que comprendió la magnitud de lo que había perdido. «Pusiste algo en el código», susurró él. «Algún tipo de bloqueo. Algo que solo tú puedes arreglar». Marina no confirmó ni negó. Se limitó a mirarlo con esa calma que proviene de quien finalmente entiende su propio valor. «Puedo pagar», dijo Bruno rápidamente. «Lo que quieras. Solo tienes que arreglar el sistema. Podemos hacer un contrato, un acuerdo. Podemos incluso volver a ser socios, de la manera correcta esta vez. Lo prometo». Marina soltó una risa sin humor. «¿Socios otra vez? ¿De verdad crees que volvería a trabajar contigo después de todo? Entonces véndeme la solución», intentó de nuevo. «Pon un precio, el que sea». «No hay precio, Bruno, porque no hay solución que yo te vaya a dar». «Pero la empresa va a quebrar», gritó, perdiendo la compostura. «¿Entiendes eso? Años de trabajo, cientos de empleados, todo se va a acabar». Marina dio un paso adelante, acercándose mucho a él,
cuando habló, su voz era baja, controlada, cargada, con todos los años de dolor y humillación. Me dijiste, delante de un juez, que yo era reemplazable, que cualquier programador podía hacer lo que yo hacía, que el éxito de la empresa no tenía nada que ver conmigo. Pues reemplázame, contrata a cualquier programador. No debería ser difícil, ya que yo era tan irrelevante. Bruno abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fernanda, entendiendo finalmente la gravedad de la situación, miraba de uno a otro con creciente pánico. La empleada del aeropuerto se acercó discretamente. «Señora Herrero, lamento interrumpir, pero tenemos que embarcar. El comandante está esperando». Marina asintió. Se giró para irse, pero Bruno la agarró del brazo, desesperado. «Marina, por favor, estaba equivocado. Lo admito. Fui un idiota, fui egoísta, fui cruel. Pero no dejes que todo acabe así. Piensa en los empleados, en las familias que dependen de la empresa». Marina se soltó con delicadeza, pero con firmeza. «Pienso en ellos, Bruno, todos los días, y espero que tengan más suerte que yo, que trabajen para alguien que los valore, que reconozca sus contribuciones, que no los borre de su propia historia». Empezó a caminar hacia la zona de embarque. Bruno corrió tras ella con Fernanda intentando detenerlo. «¡Marina!», gritó, y su voz resonó por la sala, haciendo que todas las cabezas se giraran. Todos los ojos estaban ahora puestos en ellos, observando el espectáculo. «Dejo a Fernanda. Vuelvo contigo. Podemos empezar de nuevo, como marido y mujer, como socios, como quieras, pero no me abandones así». Fernanda soltó un grito indignado. «¿Qué? Bruno, ¿te has vuelto loco?». Pero Bruno no la miró. Mantuvo los ojos fijos en Marina, las manos extendidas en súplica. Marina se detuvo. Se giró una última vez, y por primera vez desde que él había entrado en la sala, sonrió. Una sonrisa genuina pero triste, no por él, sino por lo que podrían haber sido. «Bruno», dijo ella suavemente, «tú nunca me quisiste a mí. Querías lo que yo podía hacer por ti, y cuando pensaste que ya no lo necesitabas, me descartaste. Ahora que has descubierto que quizás todavía me necesitas, quieres tenerme de vuelta. Pero, ¿sabes lo que he descubierto en estos años sola? He descubierto que no te necesito. Nunca te necesité. Yo era la parte importante todo el tiempo, y tú nunca lo entenderás». Le dio la espalda y siguió a la empleada. Bruno intentó correr tras ella, pero la seguridad del aeropuerto, que había sido discretamente alertada por el equipo, le bloqueó el paso educadamente, pero con firmeza. «Señor, tiene que volver a la zona común de la sala. Esta es una zona restringida». Bruno luchó por un momento, intentando pasar, pero desistió. Cayó de rodillas allí mismo, en medio de la sala VIP, con las manos cubriéndose el rostro. Fernanda estaba a unos metros de distancia, en shock, sin saber si acercarse a él o simplemente irse. Marina siguió por la puerta que llevaba a la zona de embarque privada. La empleada la guió por un pasillo elegante, con paredes de cristal que daban a la pista. Pasaron por una pequeña sala de espera, decorada con buen gusto, y luego salieron a la zona exterior, donde la escalera del jet aguardaba. El aire fresco de la mañana golpeó el rostro de Marina. Respiró hondo, sintiendo como si estuviera respirando libremente por primera vez en años. El enorme G650 estaba allí, imponente, real, esperándola. Al pie de la escalera, 3 ejecutivos esperaban. 2 hombres y una mujer, todos vestidos formalmente pero con sonrisas cálidas. El más alto, un hombre de pelo canoso y ojos azules, dio un paso adelante. «Señora Herrero», dijo en español con un ligero acento inglés extendiendo la mano. «Robert McAllister, vicepresidente de tecnología de Tech Global. Es un honor conocerla finalmente en persona». Marina le estrechó la mano, todavía intentando procesar todo lo que había sucedido en los últimos 15 minutos. «El placer es mío. Esta es Sarah Chen, nuestra directora de operaciones globales», continuó Robert, presentando a la mujer asiática a su lado. «Y este es Carlos Méndez, nuestro director jurídico para América Latina». Todos estrecharon la mano de Marina, saludándola con un respeto genuino. Sarah Chen, en particular,
Tenía una mirada de admiración en sus ojos. «Su trabajo es impresionante, Marina», dijo Sara. «Sinceramente, cuando vi por primera vez lo que construyó, sola, con recursos tan limitados, me quedé maravillada. Tiene un talento excepcional». Marina sintió que le picaban los ojos. Eran palabras sencillas, pero venían de personas que realmente entendían del tema, que reconocían el valor de su trabajo. «Gracias», consiguió decir, con la voz entrecortada. «¿Embarcamos?», sugirió Robert amablemente. «Tenemos champán francés esperando y una larga conversación por delante sobre cómo vamos a estructurar su división». Marina subió la escalera, cada escalón pareciendo más ligero que el anterior. En la cima, la azafata, una mujer elegante con un uniforme impecable, la saludó con una reverencia. «Bienvenida a bordo, señora Herrero. Su asiento está preparado. Si necesita cualquier cosa durante el vuelo, estaré a su disposición». Marina entró en la cabina y tuvo que contener un suspiro. El interior era aún más lujoso de lo que había imaginado. Sillones de cuero crema, mesas de madera pulida, luz suave e indirecta, todo diseñado para el máximo confort. Había incluso una pequeña sala de reuniones y un dormitorio privado al fondo. Se sentó en uno de los sillones, hundiéndose en el suave cuero. Los ejecutivos se acomodaron a su alrededor y la azafata trajo copas de champán en una bandeja plateada. «Un brindis», propuso Robert, levantando su copa, «por Marina Herrero y por el brillante futuro que va a construir con nosotros». Todos levantaron sus copas. Marina levantó la suya también, sintiendo una emoción profunda, compleja, que no podía nombrar. Era victoria, pero también era liberación. Era justicia, pero también era el cierre de un ciclo. Bebieron. El champán era perfecto, helado, con pequeñas burbujas danzando en la copa. Marina miró por la ventana ovalada y vio la sala VIP en pacientos a lo lejos. Podía imaginar a Bruno todavía allí dentro, derrumbado, entendiendo finalmente lo que había perdido. Sintió una punzada de algo. No era pena exactamente. Quizás era tristeza por lo que podría haber sido, si él hubiera sido diferente, si hubiera sido justo. Pero la tristeza era distante, como un recuerdo antiguo que ya no dolía. El jet comenzó a moverse, rodando lentamente hacia la pista de despegue. Carlos Méndez abrió una carpeta de cuero y comenzó a explicar los detalles finales del contrato. Marina escuchaba, hacía preguntas, pero parte de su mente todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. Hacía unas horas estaba en aquella sala intentando hacerse invisible, intentando no ser vista, y ahora estaba allí, en un jet de $70 millones, rodeada de ejecutivos de una de las mayores empresas del mundo, todos tratándola como la pieza fundamental que siempre había sido. El jet aceleró en la pista, el rugido de los motores llenando la cabina, y entonces, el momento del despegue. Marina sintió la nariz de la aeronave subir, sintió el ligero apretón en el estómago cuando dejaron el suelo. Miró por la ventana y vio Madrid encogiéndose abajo, haciéndose cada vez más pequeña, hasta convertirse en solo una mancha distante en el horizonte. Y con ella, todo el pasado. El vuelo fue tranquilo, como el comandante había prometido. Por encima de las nubes, el cielo era de un azul profundo y límpido, sin turbulencias, sin sobresaltos. Marina miraba por la ventana, todavía procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Parecía irreal, como si en cualquier momento fuera a despertar en su minúsculo apartamento, descubriendo que todo no había sido más que un sueño elaborado. Pero no era un sueño. Los ejecutivos a su alrededor eran reales. El contrato que Carlos Méndez explicaba pacientemente, página por página, era real. El champán en la copa de cristal era real. Y esa sensación de ligereza, de liberación, también era real. Sara Chen se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con los ojos brillando de entusiasmo genuino. «Marina, quiero que entiendas la magnitud de lo que estamos construyendo aquí. Tu plataforma no es solo otro software de logística, es una revolución en la forma en que gestionamos las cadenas de suministro globales». Marina tomó un sorbo de champán,
sintiendo las burbujas estallar suavemente en su lengua. Me alegro de que lo vean de esa forma, pero todavía estoy intentando entender por qué una empresa del tamaño de Tech Global está haciendo toda esta inversión en algo que construí sola, en mi apartamento. Robert McAllister sonrió, esa sonrisa paternal de quien estaba acostumbrado a explicar conceptos complejos. Porque reconocemos el talento cuando lo vemos, y porque entendemos que los mejores avances tecnológicos a menudo provienen de lugares inesperados. Algunas de las mayores innovaciones de Silicon Valley comenzaron en garajes, habitaciones de estudiantes, pequeños apartamentos. El lugar no importa. Lo que importa es la mente detrás de la creación. Carlos Méndez añadió, hojeando el contrato. Y siendo totalmente honesto, tu plataforma llegó a nosotros en un momento crucial. Estábamos buscando una solución para problemas de eficiencia en nuestras operaciones en Asia y América Latina. Probamos docenas de sistemas, algunos desarrollados por empresas con décadas de experiencia y presupuestos millonarios. Ninguno se acercó a lo que tu algoritmo consigue hacer. Marina sintió el orgullo crecer en su pecho, pero también una punzada de algo más complejo. Recordó las noches en que dudó de sí misma, las veces que casi se rindió, pensando que estaba perdiendo el tiempo. Recordó a Bruno diciendo que era reemplazable, que no tenía un valor real. Y ahora estaba allí, escuchando a ejecutivos de una empresa multimillonaria decir exactamente lo contrario. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Marina vacilante. Claro, respondió Robert. Cuando hicieron la oferta, cuando decidieron crear una división entera en torno a mi sistema, ¿sabían de mi historia? ¿Del divorcio, de la empresa que perdí, de todo eso? Sara y Robert intercambiaron una mirada. Fue Sara quien respondió, su voz amable pero directa. Hicimos una verificación de antecedentes, sí. Es el procedimiento estándar cuando consideramos adquisiciones o asociaciones. Así que sí, sabíamos que habías sido cofundadora de otra empresa de tecnología y que te habías ido tras un divorcio. ¿Y eso no fue un problema?, preguntó Marina, la inseguridad asomando. ¿No levantó sospechas? Robert negó con la cabeza con firmeza. Al contrario, cuando vimos que lo habías perdido todo y luego sola, con recursos mínimos, construiste algo aún mejor. Eso nos dijo todo lo que necesitábamos saber sobre tu determinación, resiliencia y capacidad técnica. El fracaso no define a una persona, Marina. Lo que la define es cómo se levanta después de él. Marina sintió que le ardían los ojos. Eran palabras que necesitaba oír desde hacía años, palabras que Bruno nunca le había dicho, que nadie le había dicho. Carlos cerró la carpeta de cuero y la empujó suavemente hacia Marina. Este es el contrato final. Tendrás tiempo para revisarlo con tus propios abogados, por supuesto, pero los términos principales son estos. Tech Global adquiere tu empresa y la plataforma por $50 millones, pagados en 3 plazos a lo largo de 18 meses. Adicionalmente, recibirás el 15% de las acciones de la nueva división que se creará en torno a tu tecnología. 50 millones. Marina escuchó la cifra, pero parecía demasiado abstracta para ser real. Era más dinero del que jamás había imaginado tener en toda su vida. Carlos continuó. Como directora de tecnología de la división, tendrás autonomía completa sobre todas las decisiones técnicas. Tendrás un equipo inicial de 80 profesionales, incluyendo programadores, ingenieros, analistas y especialistas en logística. Un presupuesto anual de operación de $20 millones, más fondos adicionales para proyectos específicos que apruebes, y un salario base de $2 millones anuales, más bonificaciones ligadas al rendimiento de la división. Marina tuvo que sujetar la copa con más fuerza para no dejarla caer. $2 millones al próximo año. Era más de lo que Bruno ganaba en el apogeo de la empresa que habían fundado juntos. Mucho más. Empezó, pero la voz le falló. Se aclaró la garganta. No sé qué decir. Di que aceptas, sonrió Sara. Di que estás lista para cambiar el mundo de la logística global con nosotros. Marina miró a los 3 ejecutivos.
Vio sinceridad en sus ojos, entusiasmo genuino. No era piedad, no era condescendencia, era respeto profesional puro. «Acepto», dijo, y sintió como si un peso enorme se le quitara de los hombros. «Sí, acepto». Robert se levantó, extendiendo la mano. «Bienvenida oficialmente a Tech Global Solutions, Marina. Estamos deseando trabajar contigo». Se estrecharon las manos, y luego Sara y Carlos también se levantaron para felicitarla. La azafata, que había observado la escena discretamente, apareció con una botella de champán aún más cara y rellenó las copas de todos. Robert levantó su copa de nuevo. «Por el futuro». «Por el futuro», repitieron todos y bebieron. Las siguientes horas del vuelo pasaron en una mezcla de conversaciones sobre logística, tecnología, planes de expansión y, sorprendentemente, historias personales. Sara contó su trayectoria desde ingeniera junior en una pequeña startup hasta directora de operaciones de Minuins Intosit, un conglomerado global. Robert habló de sus propios fracasos al principio de su carrera, empresas que no funcionaron, ideas que fracasaron. Carlos compartió la dificultad de equilibrar la vida personal con una carrera internacional, las ausencias, los sacrificios. Marina se dio cuenta de que estaba, por primera vez en mucho tiempo, relajada. No estaba intentando demostrar nada, no tenía miedo de ser juzgada. Simplemente estaba siendo ella misma, conversando con personas que la respetaban por lo que era. En un momento dado, Robert se levantó y fue a una mesa lateral, volviendo con una tableta. «Marina, hay algo que tenemos que mostrarte. No es urgente, pero creemos que deberías saberlo». Encendió la tableta y abrió un sitio de noticias financieras. Buscó un titular reciente y le entregó el dispositivo a Marina. «Las acciones de Castillo Tech se desploman tras informes de inestabilidad en su sistema principal». Marina leyó el titular, luego la noticia completa. Hablaba de cómo la empresa de Bruno venía enfrentando graves problemas técnicos en las últimas semanas. Clientes importantes estaban cancelando contratos. Los inversores estaban retirando capital. Había rumores de una investigación interna, de despidos masivos, de una posible venta de emergencia. El artículo incluía una declaración de Bruno, claramente preparada por su equipo de relaciones públicas, afirmando que los problemas eran temporales y se resolverían en breve. Pero incluso Marina, que llevaba años fuera del mercado, podía ver la desesperación entre líneas. «Sabías que esto iba a pasar», dijo Sara, no como una pregunta, sino como una constatación. Marina devolvió la tableta. Sabía que eventualmente habría problemas. No sabía cuándo ni con qué intensidad. Carlos se inclinó hacia adelante, con la mirada curiosa pero no inquisitiva. «Dejaste algo en el código original, ¿verdad?» Marina dudó. Una parte de ella no quería admitirlo, como si eso la convirtiera en alguien vengativa, mezquina. Pero otra parte sabía que era simplemente la verdad, y que aquellas personas respetarían la honestidad. «Puse una capa de seguridad», explicó con calma. «Una clave criptográfica que necesita ser actualizada cada 18 meses, o el sistema comienza a presentar una degradación gradual. Era una protección, por si algo salía mal. Nunca imaginé que necesitaría usarla, y cuando llegó el divorcio, simplemente dejé que se quedara con todo, sin mencionar la clave. Y ahora el sistema se está degradando», completó Robert. «Sí». Marina tomó un sorbo de champán. Él nunca entendió el código en profundidad, solo sabía venderlo, así que cuando empezaron los problemas no tuvo cómo solucionarlos, y no lo tendrá. Porque la clave no es algo que se descubre, es algo que se sabe o no se sabe. «Podrías arreglarlo», dijo Sara, «si quisieras». «Podría», admitió Marina, «pero no lo haré. Me trató como si fuera desechable. Dijo, legalmente, que cualquier programador podía hacer lo que yo hacía, pues que encuentre a cualquier programador para arreglarlo». Robert asintió lentamente, pensativo. «No te juzgo. Tienes todo el derecho a proteger tu trabajo, y siendo totalmente franco, su situación no nos interesa. Lo que nos
Se te interesa es tu futuro, y ese futuro no tiene nada que ver con la venganza o el pasado, tiene que ver con construir algo nuevo, algo más grande. Marina asintió, agradecida por su perspectiva. Tienes razón, y eso es exactamente lo que quiero hacer, construir algo nuevo. El resto del vuelo pasó rápidamente. Hablaron sobre los detalles prácticos de la mudanza de Marina a la sede internacional de Tech Global, que estaba en Ámsterdam. Tendría un apartamento corporativo hasta encontrar un lugar propio, asistencia con el visado y la documentación, y un equipo de apoyo para ayudarla en la transición. Sara mencionó que habría una rueda de prensa formal para anunciar la creación de la nueva división y el papel de Marina como directora de tecnología. Sería una oportunidad para presentarse al mundo, para contar su historia en sus propios términos. Marina sintió una punzada de ansiedad ante la idea de la exposición pública, pero también una curiosa emoción. Durante años había sido borrada, mantenida entre bastidores. Ahora tendría la oportunidad de ser vista, de ser reconocida. Y lo más importante, de servir de ejemplo para otras personas que habían sido subestimadas, menospreciadas, borradas. Cuando el comandante anunció que comenzarían el descenso hacia el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, Marina miró por la ventana y vio los Países Bajos extendiéndose abajo, campos verdes organizados en patrones geométricos perfectos, canales cortando el paisaje, molinos de viento esparcidos aquí y allá. Era un país nuevo, un continente nuevo, una vida nueva. El aterrizaje fue suave. El jet rodó hasta una zona VIP del aeropuerto, donde ya había un equipo esperando. Cuando descendieron, Marina fue recibida por más ejecutivos de Tech Global, todos ansiosos por conocerla, todos tratándola con el respeto que siempre había merecido. Un coche ejecutivo la llevó a la sede de la empresa, un moderno edificio de cristal y acero en la zona de negocios de Ámsterdam. La oficina era impresionante, con espacios abiertos, abundante luz natural, áreas de descanso con cómodos sillones y mesas de billar. Empleados de docenas de nacionalidades diferentes trabajaban en armonía, el bullicio creativo de una empresa de tecnología de vanguardia. Llevaron a Marina a una sala de reuniones en el último piso, con una vista panorámica de la ciudad. Allí, el CEO de Tech Global Solutions la esperaba. Henrik van der Berg era un hombre holandés de unos 50 años, alto, con el pelo rubio empezando a encanecer y una sonrisa cálida. «Señora Herrero», dijo en un inglés fluido estrechándole la mano con firmeza, «es un placer tenerla con nosotros. Sus colegas no han parado de hablar de usted durante todo el vuelo». Marina sonrió, sintiéndose sorprendentemente a gusto. «El placer es mío, señor van der Berg». «Henrik, por favor, aquí todos nos llamamos por nuestro nombre de pila», señaló la mesa de reuniones. «¿Nos sentamos? Tenemos algunos documentos finales que firmar y después me gustaría presentarle a su equipo». Pasaron la siguiente hora revisando el contrato, aclarando los últimos detalles, firmando páginas y más páginas. Marina leyó cada cláusula cuidadosamente, y Henrik la animó a hacerlo, diciendo que la transparencia y el entendimiento mutuo eran fundamentales para cualquier asociación exitosa. Cuando se puso la última firma, Henrik se levantó y le extendió la mano de nuevo. «Bienvenida oficialmente a la familia Tech Global, Marina. Estamos muy ilusionados con lo que vamos a construir juntos». Marina le estrechó la mano, sintiendo una profunda emoción. «Gracias por creer en mí». «No solo creemos en ti, Marina. Creemos en lo que ya has demostrado que eres capaz de hacer, y estamos ansiosos por ver qué más vas a crear». Luego, fueron a otro piso, donde el equipo que trabajaría directamente con Marina estaba reunido. Eran 80 personas, como se había prometido, de diversas nacionalidades y trayectorias. Programadores españoles, indios, polacos, ingenieros alemanes, chinos, nigerianos, analistas de todos los rincones del mundo. Cuando Marina entró, todos se levantaron y aplaudieron. Se quedó sorprendida, casi avergonzada, pero también profundamente conmovida.
Aquellas personas estaban emocionadas de trabajar con ella, no por obligación, sino porque respetaban su trabajo. Henrik hizo una breve presentación, hablando de Marina y de lo que había logrado. Después, le cedió la palabra. Marina se quedó allí, frente a todos, y por un momento no supo qué decir. Miró los rostros expectantes, a las personas que habían elegido trabajar en su proyecto, y entonces empezó a hablar, sin guión, desde el corazón. «Hola a todos», comenzó, con la voz un poco temblorosa pero firme. «Me llamo Marina Herrero, y es un honor increíble estar aquí con ustedes. Voy a ser sincera, esto es nuevo para mí. Liderar un equipo de este tamaño, tener recursos de este calibre, trabajar a escala global. En los últimos años estaba sola, trabajando desde un pequeño apartamento, con un presupuesto ajustado y muchas dudas. Hizo una pausa, reuniendo valor. Pero lo que aprendí es que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, si crees en lo que estás haciendo, si sigues intentándolo incluso cuando todo parece imposible, puedes crear algo extraordinario. Cada uno de ustedes está aquí porque tiene talento, porque tiene dedicación, y juntos vamos a hacer algo que cambiará la forma en que funciona el mundo. Más aplausos. Marina sonrió, sintiéndose por fin en el lugar correcto. Pasaron el resto del día en reuniones de planificación. Marina conoció a los líderes de cada equipo, escuchó sus ideas, compartió su visión. Fue intenso, pero energizante. Por primera vez en años, Marina no sentía que estaba luchando contra la corriente. Sentía que la estaba surfeando. Cuando finalmente terminó el día y llevaron a Marina al apartamento corporativo que sería temporalmente suyo, estaba agotada pero feliz. El apartamento era precioso, moderno, con grandes ventanales que daban a uno de los canales de Ámsterdam. Tenía todo lo que necesitaba, y mucho más. Marina se dejó caer en el cómodo sofá y cogió el móvil. Tenía varios mensajes, algunos de números desconocidos, probablemente periodistas que querían entrevistas sobre su nuevo puesto. Pero también había un mensaje de un número que conocía muy bien. Bruno. Dudó antes de abrirlo. Una parte de ella no quería saber. Pero la curiosidad fue más fuerte. El mensaje era largo, desesperado. Bruno pedía disculpas repetidamente. Decía que estaba arrepentido, que había sido un idiota, que se había dado cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Mencionaba que la empresa estaba colapsando, que los inversores estaban huyendo, que probablemente lo perdería todo. Y luego, al final, una última petición. Por favor, ayúdame. No por lo que fuimos, sino por el recuerdo de lo que queríamos construir juntos. Marina leyó el mensaje 2 veces. Y entonces, sin responder, bloqueó el número. No era crueldad, era liberación. Bruno había tomado sus decisiones y ahora afrontaba sus consecuencias. Ella no le debía nada, ni ayuda, ni perdón, ni siquiera una respuesta. Dejó el móvil a un lado y fue a la ventana. Miró la ciudad iluminada, las tranquilas aguas del canal reflejando las luces. Pensó en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, en todo lo que había conseguido, y se dio cuenta de que, al final, quizás necesitaba perderlo todo para descubrir quién era realmente. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez era Sara, preguntando si estaba bien instalada y si necesitaba algo. Marina se lo agradeció, le dijo que todo estaba perfecto y colgó con una sonrisa. Mañana comenzaría oficialmente. Mañana sería el primer día de su nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Marina no tenía miedo del futuro, solo tenía expectación. Habían pasado 3 meses desde aquel día en el aeropuerto de Barajas, 3 meses que parecían al mismo tiempo una eternidad y un abrir y cerrar de ojos. Marina estaba sentada en su despacho en Tech Global Solutions, en Ámsterdam, mirando los monitores que mostraban datos en tiempo real de operaciones logísticas en todo el mundo. Su sistema funcionaba a la perfección, optimizando rutas, previendo cuellos de botella, ahorrando millones de dólares a los clientes de la empresa. La división que lideraba ya era considerada una de las más prometedoras dentro del conglomerado.
Los resultados superaban todas las proyecciones iniciales. Henrik van der Berg había pasado por su despacho la semana anterior solo para felicitarla y decirle que el consejo de administración estaba extremadamente satisfecho. Marina se levantó y fue a la ventana. Desde allí podía ver los canales de Ámsterdam, las bicicletas pasando en Minposinto, multitudes organizadas, los barcos deslizándose tranquilamente por el agua. Había algo de apacible en esa ciudad, algo que contrastaba profundamente con el caos que había dejado atrás en Madrid. Su móvil vibró. Era Sara, recordándole la rueda de prensa programada para esa tarde. Tech Global finalmente anunciaría oficialmente la creación de la división y presentaría a Marina al mundo como su directora de tecnología. Habría periodistas de publicaciones importantes, transmisión en directo, preguntas y respuestas. Era un momento que Marina había estado temiendo y esperando ansiosamente al mismo tiempo. Pasó la mañana revisando su presentación, ajustando diapositivas, ensayando respuestas para posibles preguntas. Quería transmitir confianza, pero también autenticidad. No quería parecer arrogante, pero tampoco iba a menospreciarse. Era un equilibrio delicado. A las 2 de la tarde bajó al auditorio principal de la empresa. El espacio estaba preparado con luces profesionales, cámaras, micrófonos. Había unos 50 periodistas presentes, además de ejecutivos de Tech Global y algunos miembros de su equipo que habían sido invitados a asistir. Henrik abrió la rueda de prensa, haciendo una presentación institucional de la empresa y explicando la importancia estratégica de la nueva división. Después, le cedió la palabra a Marina. Subió al escenario, sintiendo las cálidas luces en sus ojos, el peso de todas aquellas miradas sobre ella. Por un segundo, se sintió de vuelta en aquella sala VIP, pequeña e invisible, pero entonces respiró hondo, se ajustó el micrófono y empezó a hablar. Contó su historia, no todos los detalles, pero los suficientes. Habló de cómo había creado un algoritmo años atrás, cómo lo había perdido en circunstancias difíciles, cómo lo había reconstruido todo desde cero con una única patente y determinación. Habló de los meses trabajando sola, dudando de sí misma pero continuando de todos modos. Habló del correo que había enviado a Tech Global, sin esperar respuesta, y de cómo ese simple acto había cambiado su vida. Marina vio, por la expresión de los periodistas, que estaban absorbiendo cada palabra. Algunos tomaban notas frenéticamente, otros simplemente escuchaban, completamente concentrados. Cuando terminó la presentación, abrió el turno de preguntas. La primera vino de una periodista de una revista de tecnología europea. Marina, ¿puede hablarnos más de las dificultades que enfrentó? ¿Qué la mantuvo motivada durante los momentos más difíciles? Marina pensó cuidadosamente antes de responder. Honestidad, decidió. Siempre honestidad. Hubo momentos en los que no estaba motivada, admitió. Hubo noches en las que lloré, en Minposinto, las que quise rendirme, en las que creí que las personas que me menospreciaron tenían razón. Pero creo que lo que me mantuvo trabajando no fue la motivación, fue la terquedad. Era la negativa a aceptar que mi historia terminara de esa forma. Y también, en el fondo, había una parte de mí que todavía creía que yo tenía valor, incluso cuando nadie más parecía creerlo. La respuesta generó murmullos de aprobación. Llegó otra pregunta, esta vez de un periodista español. Fundó una empresa en España antes de esto, ¿correcto? ¿Puede hablar sobre esa experiencia y por qué no funcionó? Marina sintió un nudo en el pecho. Sabía que esa pregunta llegaría eventualmente. Había ensayado una respuesta diplomática, algo vago y corporativo. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue la verdad. Fui cofundadora de una startup, con mi entonces marido. Yo era la parte técnica, él era la parte de negocios. Con el tiempo, él empezó a borrar mi contribución, a poner todo a su nombre, a retratarme como menos importante de lo que era. Cuando nos divorciamos, él se quedó con la empresa y yo salí prácticamente sin nada. Fue una experiencia dolorosa, pero también fue lo que me enseñó que no necesitaba a nadie para validar mi trabajo.
El trabajo habla por sí mismo. El silencio en el auditorio era absoluto. Marina vio lágrimas en los ojos de algunas personas del público, y entonces, espontáneamente, empezaron a aplaudir. No era un aplauso educado y protocolario, sino algo genuino, emocionado. Henrik, sentado en la primera fila, sonreía con orgullo. Las preguntas continuaron, algunas sobre aspectos técnicos de la plataforma, otras sobre los planes de expansión de la división, algunas sobre cómo era trabajar en una empresa global. Marina respondió a todas con honestidad y claridad, sintiéndose cada vez más cómoda. Y entonces llegó la pregunta que no esperaba, de un joven periodista en la última fila. Marina, hay rumores de que su antigua empresa, Castillo Tech, está enfrentando serias dificultades técnicas y financieras. Algunos especulan que hay una conexión entre esas dificultades y su salida. ¿Puede comentar al respecto? Marina sintió que todos los ojos en el auditorio se volvían hacia ella. Henrik pareció tenso, como si estuviera listo para intervenir si era necesario. Pero Marina levantó la mano suavemente, indicando que todo estaba bien. «No puedo hablar sobre la situación interna de otra empresa», dijo con calma. «Lo que puedo decir es que cuando construí el algoritmo original, años atrás, incluí capas de seguridad que consideraba necesarias. Era mi trabajo, mi creación, y tenía derecho a protegerlo. Si la empresa actual está enfrentando dificultades, eso no es mi responsabilidad. Es responsabilidad de quien decidió operar un sistema sin entender completamente cómo funciona». La respuesta fue diplomáticamente afilada. El periodista asintió, satisfecho, y no hizo más preguntas. Cuando terminó la rueda de prensa, varios periodistas se acercaron a Marina para pedirle entrevistas exclusivas, detalles adicionales, historias más profundas. Aceptó algunas, rechazó otras educadamente, y luego Sara la llevó de vuelta a su despacho. «Lo has hecho perfectamente», dijo Sara sonriendo. «Honesta, profesional, inspiradora, exactamente lo que necesitábamos». Marina se sentó en su silla, sintiendo un agotamiento que no era físico, sino emocional. Exponerse de esa manera, contar su historia públicamente, era liberador pero también agotador. Sara dudó antes de continuar. «Marina, hay algo que deberías saber. Recibimos algunos correos esta mañana, de Bruno Castillo». Marina levantó la vista, sorprendida. Había bloqueado su número personal, pero aparentemente él había encontrado otros medios. «¿Y qué quiere?» Sara le entregó una tableta con los correos abiertos. Marina los leyó rápidamente. Eran mensajes desesperados, enviados a varios ejecutivos de Tech Global, incluido Henrik. Bruno suplicaba una reunión con Marina. Decía que su empresa estaba al borde del colapso, que los inversores se habían marchado, que los despidos masivos eran inminentes. Ofrecía vender lo que quedaba de Castillo Tech a Tech Global por una fracción de su valor de mercado, siempre y cuando Marina aceptara arreglar el sistema. Marina devolvió la tableta. «¿Y qué ha respondido Henrik?» Sara sonrió levemente. «Que Tech Global no tiene interés en adquirir empresas con problemas técnicos irresolubles, y que cualquier comunicación contigo debe hacerse a través de tus representantes legales, no por correos no solicitados». Marina asintió, sintiendo una extraña satisfacción. No era alegría por el sufrimiento de Bruno, era más un sentido de justicia, de que el equilibrio se estaba restaurando. «Gracias por informarme, Sara, pero no tengo interés en involucrarme». Sara asintió con la cabeza. «Lo entiendo completamente, y solo para que lo sepas, legalmente no tienes ninguna obligación con respecto al código antiguo. Todo lo que creaste después del divorcio es enteramente tuyo, y lo que creaste antes está protegido por las patentes que te quedaste». «Lo sé», dijo Marina suavemente, «pero gracias por la confirmación». Sara se fue, dejando a Marina sola en su despacho. Giró la silla hacia la ventana y se quedó allí, observando la ciudad, procesándolo todo. Una parte de ella, la que todavía llevaba las heridas del pasado, sentía una pequeña satisfacción al saber que Bruno finalmente entendía lo que había perdido, que estaba cosechando las consecuencias de sus acciones.
Pero otra parte, la que estaba construyendo una nueva vida, simplemente ya no le importaba. Bruno era el pasado, y el pasado ya no tenía poder sobre ella. Las semanas siguientes fueron intensas. La rueda de prensa generó una enorme repercusión. Varias publicaciones hicieron reportajes sobre Marina, presentándola como un ejemplo de resiliencia y determinación. Algunas se centraron en el aspecto técnico de su historia, otras en el aspecto personal de la reconstrucción tras el divorcio. Marina recibió mensajes de cientos de personas, especialmente mujeres que se identificaron con su viaje, mujeres que también habían sido subestimadas, borradas, menospreciadas, y que encontraron inspiración en su historia. Algunas eran programadoras, otras emprendedoras, otras simplemente personas que intentaban reconstruir sus vidas tras pérdidas devastadoras. Marina intentó responder a tantas como pudo, especialmente a las que pedían consejo. Siempre decía lo mismo: tu valor no lo determina quien te menosprecia, lo determina lo que creas cuando estás sola. Un mes después de la rueda de prensa, Marina estaba en una reunión de planificación trimestral cuando su asistente entró discretamente y le entregó una nota. Era de Henrik, pidiéndole que fuera a su despacho cuando pudiera. Marina terminó la reunión y subió al último piso, donde estaba la oficina del CEO. Llamó a la puerta y entró cuando escuchó la invitación. Henrik estaba sentado detrás de su escritorio, pero no parecía estar trabajando. Parecía estar esperándola. «Marina, siéntate, por favor». Se sentó, curiosa. ¿Ha pasado algo? Henrik cogió una tableta y la deslizó por la mesa hacia ella. «Es sobre Castillo Tech». Marina cogió el dispositivo y leyó el titular que él había abierto. Castillo Tech anuncia la quiebra. Su fundador, Bruno Castillo, lo pierde todo en el colapso empresarial. El artículo detallaba cómo la empresa se había derrumbado por completo en las últimas semanas. Los clientes la habían abandonado en masa tras los repetidos fallos del sistema. Los inversores habían retirado su capital. Las demandas de clientes insatisfechos se acumulaban. Al final, no había otra alternativa que declararse en quiebra. Bruno lo había perdido, todo: la empresa, la casa, los bienes. Había rumores de que incluso Fernanda lo había dejado, incapaz de lidiar con la caída del imperio. Marina lo leyó todo en silencio, sin expresión. Cuando terminó, devolvió la tableta. «¿Por qué me muestras esto?» Henrik se reclinó en su silla, con las manos entrelazadas. «Porque quería asegurarme de que estás bien. Sé que, a pesar de todo, esta era una parte importante de tu historia, y a veces, cuando vemos el cierre de un capítulo, aunque sea un capítulo doloroso, puede ser emocionalmente complejo». Marina pensó por un momento, buscando dentro de sí misma lo que realmente sentía, y se dio cuenta de que era indiferencia, no alegría, no tristeza, no satisfacción, no pena, simplemente indiferencia. «Estoy bien», dijo honestamente. «No le deseo ningún mal, pero tampoco puedo sentir lástima. Él tomó sus decisiones, yo tomé las mías, y ahora ambos vivimos con las consecuencias». Henrik asintió, pareciendo satisfecho con la respuesta. «Sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría, Marina». Hubo un silencio cómodo. Luego Henrik continuó. «En realidad te he llamado aquí también por otro motivo. El Consejo de Administración ha quedado tan impresionado con tu rendimiento en estos primeros meses que les gustaría expandir tu división. Estamos hablando de duplicar el equipo, triplicar el presupuesto y añadir nuevas áreas de actuación». Marina sintió crecer la emoción. «¿En serio?» «Muy en serio. Y también nos gustaría ofrecerte un puesto en el Consejo Ejecutivo de Tech Global. Serías la ejecutiva más joven en ocupar ese puesto y la primera mujer española». Marina tuvo que contener la emoción. Un puesto en el Consejo Ejecutivo. Era algo que nunca había soñado posible, ni en sus momentos más optimistas. «No sé qué decir». «Di que aceptas», sonrió Henrik. «Di que estás lista para seguir cambiando el mundo. Con nosotros». Marina se levantó extendiendo la mano. «Acepto. Y gracias, Henrik, por todo.
Se estrecharon las manos y Marina salió del despacho sintiéndose como si estuviera flotando. Esa noche, sola en su apartamento, Marina se permitió finalmente detenerse y reflexionar sobre todo el viaje. Cogió su portátil y abrió un documento en blanco. Empezó a escribir, no para publicar, sino solo para sí misma. Una carta para la Marina de 3 años atrás, la mujer rota que lloraba en el suelo de un minúsculo apartamento. Querida Marina, escribió, sé que ahora todo parece imposible, sé que sientes que no vales nada, que has sido descartada, que quizás ellos tenían razón sobre ti, pero necesito decirte algo. Estaban equivocados, completamente equivocados. Te vas a levantar. Vas a coger esa patente que consideraron sin valor y la vas a transformar en algo extraordinario. Vas a crear un sistema que cambiará industrias enteras. Vas a liderar un equipo global. Te sentarás en consejos ejecutivos. Inspirarás a miles de personas. Y lo más importante de todo, vas a descubrir quién eres realmente. No quien alguien dijo que eras, sino quien siempre has sido, brillante, capaz, resiliente, valiosa. El camino no será fácil. Habrá noches de llanto, de duda, de miedo. Pero continúa. Sigue escribiendo código. Sigue creyendo en ti misma, incluso cuando nadie más crea. Sigue siendo terca. Sigue negándote a aceptar que tu historia termine en derrota. Porque al final no eres una nota a pie de página. Eres la autora de tu propia historia. Y esa historia va a tener un final feliz. Te lo prometo. Con amor, la Marina del futuro. Guardó el documento, cerró el portátil y fue a la ventana. La ciudad estaba preciosa por la noche, las luces reflejándose en el agua, la gente caminando por las calles viviendo sus vidas. Marina pensó en todo lo que había perdido, la empresa, el matrimonio, la casa, el dinero, pero también pensó en todo lo que había ganado: autonomía, respeto, realización, paz. Y se dio cuenta de que, al final, había ganado mucho más de lo que había perdido. Su móvil sonó. Era una videollamada de su madre, en España. Marina contestó, y el rostro familiar y querido apareció en la pantalla. Hija, acabo de ver el reportaje sobre ti en la revista. Estoy tan orgullosa. Marina sonrió sintiendo que le ardían los ojos. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Pasaron la siguiente hora hablando. La madre haciendo millones de preguntas sobre la vida en Ámsterdam, sobre el trabajo, sobre si Marina comía bien y se abrigaba lo suficiente. Eran preguntas sencillas, mundanas, pero que llenaban a Marina de un calor que ningún éxito profesional podría proporcionar. Cuando colgaron, Marina se preparó para dormir. Se acostó en la cómoda cama, se tapó con el suave edredón y miró al techo. Pensó en Bruno, probablemente en algún lugar de Madrid, lidiando con la quiebra, la pérdida, la humillación. Una parte de ella quería sentir algo por él. Rabia, satisfacción, pena. Pero todo lo que sentía era una tranquila indiferencia. Él había jugado su papel en su historia, y ahora esa parte estaba cerrada. Marina cerró los ojos y durmió profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, solo paz. Los meses siguientes trajeron más crecimiento, más desafíos, más logros. La división de Marina se expandió a todos los continentes. Su sistema fue adoptado por algunas de las empresas más grandes del mundo. Recibió premios, fue invitada a dar conferencias internacionales. Apareció en listas de las ejecutivas más influyentes de la tecnología. Pero lo que Marina más valoraba eran los pequeños momentos, las reuniones de equipo, donde surgían ideas brillantes, los correos de agradecimiento de personas inspiradas por su historia, las conversaciones con Henrik sobre estrategia y visión, el tranquilo desayuno en su apartamento los domingos, leyendo un libro o simplemente mirando por la ventana. Un año después de aquel día en el aeropuerto, Marina estaba de vuelta en España para una conferencia de tecnología. Sería su primera vez en Madrid desde que se había marchado en aquel jet privado. La conferencia fue un éxito. Marina dio una charla para más de 1000 personas, hablando sobre innovación, resiliencia
y la importancia de proteger el propio trabajo. Recibió una ovación de pie que duró 5 minutos. Después de la conferencia, mientras caminaba por el vestíbulo del hotel, vio una figura familiar sentada en uno de los sillones del lobby. Bruno. Parecía diferente. Más delgado, con más canas, ropa sencilla. Cuando la vio se levantó rápidamente, con las manos temblando. «Marina», dijo con la voz ronca. «Por favor, solo un minuto». Marina pensó en simplemente seguir caminando. Pero entonces se detuvo, no por él, sino por sí misma, para cerrar completamente ese capítulo. «Un minuto», aceptó. Se apartaron a un rincón más privado del vestíbulo. Bruno no la miraba a los ojos manteniendo la mirada baja. «Solo quería decir que lo siento», empezó. «Por todo. Tenías razón. En todo. Fui arrogante, egoísta, ciego. Tú eras el talento. Siempre lo fuiste. Y lo eché todo a perder». Marina no dijo nada. Se limitó a observarlo. «Lo perdí todo», continuó Bruno. «La empresa, el dinero, a Fernanda. Todo. Y ahora te veo a ti, tan exitosa, tan realizada, y me doy cuenta de que podría haber sido parte de eso. Podría haber construido algo real contigo, algo basado en el respeto mutuo, pero desperdicié la oportunidad». «Tienes razón», dijo Marina, con calma. «La desperdiciaste». Bruno finalmente levantó la vista, y Marina vio lágrimas allí. «¿Hay alguna posibilidad de quizás empezar de nuevo? No como marido y mujer ni como socios, sino como amigos, personas que un día se importaron». Marina pensó cuidadosamente antes de responder. «No, Bruno, no hay ninguna posibilidad. No porque te odie, porque no lo hago, sino porque no hay nada entre nosotros. Fuiste parte de mi historia, una parte dolorosa pero necesaria. Pero la historia ha seguido adelante, y yo he seguido con ella». Bruno asintió lentamente, como si supiera que esa sería la respuesta. «Entiendo». Dudó, luego extendió la mano. «¿Puedo al menos desearte felicidad?» Marina miró la mano extendida, luego la estrechó brevemente. «Tú también, Bruno. Espero que encuentres tu camino». Soltó su mano y se giró para irse, pero antes de dar 2 pasos, Bruno la llamó una última vez. «¿Marina?» Ella miró por encima del hombro. «Siempre fuiste extraordinaria. Siento haber tardado tanto en darme cuenta». Marina asintió una última vez y luego salió del hotel. Fuera, el aire de Madrid era cálido, lleno del ruido familiar de una metrópolis vibrante. Cogió un taxi hasta el aeropuerto, donde otro vuelo las esperaba, esta vez de vuelta a Ámsterdam. Mientras el coche serpenteaba por el tráfico, Marina miró por la ventana la ciudad que había sido su hogar durante tanto tiempo. Sintió una extraña mezcla de nostalgia y gratitud. Madrid había sido el escenario de sus mayores dolores, pero también del inicio de su reconstrucción. En el aeropuerto, embarcó en un vuelo comercial, en primera clase. Ya no había necesidad de jets privados para este viaje, y Marina lo prefería así. Le gustaba la normalidad, la sencillez. Durante el vuelo trabajó un poco en el portátil, respondió correos, revisó presentaciones, pero sobre todo se quedó allí, mirando por la ventana las nubes, pensando en lo extraña y maravillosa que era la vida. Cuando el avión aterrizó en Ámsterdam, era temprano por la mañana. Marina cogió un taxi hasta su nuevo apartamento, un lugar que había comprado con su propio dinero, decorado a su gusto, lleno de libros, plantas y buenos recuerdos. Se dio una larga ducha, preparó un café fuerte y se sentó en el balcón con vistas a uno de los canales. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Marina cogió su móvil y abrió las notas. Encontró la carta que se había escrito a sí misma un año atrás. La releyó, sonriendo al recordar cómo se había sentido ese día. Y entonces escribió una nueva nota, esta vez para la Marina del futuro. «Querida Marina», escribió, «espero que, cuando leas esto dentro de unos años, todavía recuerdes cómo llegaste hasta aquí, todas las noches de llanto, todas las dudas, todos los momentos en que pensaste
que no lo conseguirías. Recuerda que lo conseguiste. No solo sobrevivir, sino prosperar. No solo reconstruir, sino crear algo mejor de lo que tenías antes. Y recuerda que tu valor nunca dependió de quién creía en ti. Dependía solo de lo que eras capaz de hacer cuando nadie miraba. Sigue siendo tú. Sigue siendo brillante, terca, resiliente. Sigue escribiendo tu propia historia. Con amor y orgullo, Marina. Guardó la nota, dejó el móvil a un lado y simplemente se quedó allí, observando la ciudad despertar. Y por primera vez en mucho tiempo, Marina se sintió completamente en paz consigo misma. No era solo que había vencido, era que se había encontrado. Había descubierto que no necesitaba validación externa, ni el reconocimiento de personas que no la valoraban, ni la aprobación de quien la había menospreciado. Ella era suficiente, siempre lo había sido. Y esa, se dio cuenta Marina con una suave sonrisa, era la verdadera victoria.